El tema del día de hoy es sobre las rectas perpendiculares. Bueno, antes de hacer algún ejercicio, vamos a recordar conceptos de paralelo y perpendicular. Decíamos que dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. ¿Por qué? Porque si tenemos esta recta, va a ser paralela a esta otra recta, porque tienen el mismo ángulo de inclinación. Es decir, que la pendiente es la misma por el desplazamiento del eje Y respecto al desplazamiento del eje X, ¿no es cierto? Va a ser la misma. En cambio, sean estas rectas diagonales, horizontales o verticales. Ejemplo, si tengo una recta así, su recta paralela pues va a tener el mismo ángulo de inclinación respecto del eje X, decíamos, ¿no? Entonces, cuando dos rectas son perpendiculares, esas son paralelas. Perpendiculares cuando la pendiente de una es la inversa y opuesta de la otra. Me explico. Ejemplo, si una recta tiene este ángulo de inclinación, pues su recta perpendicular va a tener un ángulo de inclinación inverso, contrario e inverso a la otra, ¿cierto? Si va en horizontal, la otra va a ir vertical. Sea el sentido en el que esté la recta. Entonces su recta perpendicular va a ser inverso y contrario a la otra, o la pendiente de esta recta paralela va a ser inverso y opuesto a la otra recta. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces ahora vamos a ir a encontrar la ecuación de la recta que pasa por un punto y es perpendicular o paralelo a otra recta que pasa por otros puntos. Veamos a ver los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Entonces vamos a encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto positivo 1 y positivo 2 y es paralela a la recta que une los puntos. Primero vamos a demostrar con paralela, luego vamos a demostrar la misma pero con perpendicular. Veamos. El primer paso es graficar la recta. Muy bien. O directamente podríamos ir a encontrar la ecuación, ¿verdad? Bueno, vamos a demostrar paso a paso. Voy a entender el ejercicio. Para eso es necesario graficar, por eso decíamos que era el primer paso. Veamos, esta recta que pasa por este punto, que es la que queremos encontrar, es paralela, dice, a la recta que une estos otros dos puntos. Entonces vamos a graficar los otros dos puntos. Tenemos positivo 3 y negativo 3. Positivo 3 y negativo 3. Positivo 3 y negativo 3. Este es nuestro punto, primer punto. Entonces le vamos a colocar A. El otro punto es negativo 3 y 0. X negativo 3 y Y es igual a 0. Entonces el punto pasa exactamente por acá. Entonces nuestra recta se trata de la siguiente. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería su recta paralela o el punto o la ecuación que estamos encontrando y que pasa por este otro punto? Es necesario identificar el otro punto. Entonces, el otro punto de la otra recta es positivo 1, positivo 2. Positivo 1 y positivo 2. Tenemos nuestro punto. Entonces, si va a ser una recta paralela, pues se refiere a esta, más o menos.
¿no es cierto? Pero acá, esa es una recta paralela. Vamos a mencionar, esta sería su paralela. Pero ¿cómo sería la recta perpendicular? Veamos, vamos a graficar por este otro lado. La recta perpendicular más o menos sería esta, ¿no es cierto? Esta sería su recta perpendicular. Lo vamos a hacer mejor. Y enseguida vamos a demostrar. La idea es que forma un ángulo de 90 grados con la otra recta. Ese es el concepto de perpendicular. Entonces, esta sería la recta perpendicular. ¿No es cierto? Ahora, veamos. Eso es gráficamente, más o menos es una idea, ¿verdad? Ahora nosotros queremos demostrar encontrando esas ecuaciones. Entonces, vamos a encontrar primero la recta paralela. Para encontrar la recta paralela, nosotros debemos seguir los siguientes pasos. Si sabemos que esta recta que queremos encontrar es paralela a esta otra recta que está en negro, de color negro, entonces sabemos que tiene la misma pendiente, ¿no es cierto? Para eso, entonces, encontramos la pendiente de la recta que está en color negro, quiere decir la recta que se une por esos dos puntos que teníamos como datos. Entonces, aquí vamos a encontrar recta paralela. Entonces, para encontrar una recta paralela, el primer paso es que entonces las pendientes, pendiente 1 es igual a pendiente 2. Ahora, entonces encontramos la pendiente 1, que sería de la primera recta, primera ecuación. Ya tenemos dos puntos. Para eso hacemos uso de la fórmula o de la forma de ecuación de la forma que tiene dos puntos, que es y. En realidad no necesitamos la ecuación de esa recta, ¿no? Necesitamos solo su pendiente. Entonces, para calcular la pendiente decimos pendiente 1 es igual a los dos puntos que tenemos como dato. Esto sería y sub 2 menos y sub 1. Entonces vamos a tomar en cuenta 0 y sub 2, esto es x sub 1 y sub 1. X sub 2 y sub 2. Entonces decimos y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces y sub 2, 0, menos 3, menos negativo 3. Entonces se convertiría en positivo. Sobre x sub 2, negativo 3, menos x sub 1. X sub 1 es positivo 3, entonces se convertiría en supuesto negativo 3. Y esto es igual a positivo 3 sobre negativo 6. Signos iguales, se suma y se mantiene el signo. Positivo dividido entre negativo, negativo. Debemos simplificar, se puede simplificar sacando terceras y vamos a tener un medio. Esta es la pendiente de la primera recta. Ahora, si son paralelas, entonces la pendiente de la siguiente recta va a ser la misma. Quiere decir que esto también es la pendiente 2, por lo que vamos a acudir a la ecuación. Tenemos el punto, este es el punto, y vamos a utilizar y acudir a la fórmula de la ecuación recta que es punto pendiente. Para eso aplicamos la siguiente fórmula. Aquí vamos a poner ecuación de la recta. Utilizaremos otro color porque esta es de la paralela. Ecuación de la recta cuando tiene la forma punto pendiente. ¿Qué nos dice?
y menos y sub 1 es igual a la pendiente por x menos x sub 1. ¿Cuáles son x y y? Ahora vamos a tomar en cuenta de este punto. Eso sería para nosotros x sub 1 y y sub 1, ¿no es cierto? Entonces, trabajamos con este punto. Y decimos y menos y sub 1, en este caso es positivo 2, entonces se va a convertir en negativo 2. Es igual a la pendiente negativo 1/2 por x menos x sub 1 era positivo 1, entonces lo vamos a negativo 1. Resolvemos la ecuación y tenemos este denominador, va a pasar a multiplicar. 2y menos 2 por 2, 4. Y este negativo 1 va a pasar a multiplicar al paréntesis. Negativo x, positivo 1. Recordemos que la forma de la ecuación es esta. General, la ecuación general. Tenemos a sub x más b sub y más c es igual a 0. Debemos llegar a esa forma. Entonces, lo único que nos queda es hacer transposición de términos semejantes y la tenemos representada. Como x está negativa, pasa al otro lado como positiva. Entonces tenemos que es x y está en el otro miembro, se queda como positivo. Este positivo 1 va a pasar al otro lado como negativo. Positivo 1 pasa como negativo 1. Negativo 1 y negativo 4 tenemos negativo 5 es igual a 0. Esta es nuestra primera respuesta. O bueno, esa es la respuesta. La ecuación de la recta paralela a la ecuación, a la recta que estaba unida por estos dos puntos. Entonces, esta sería la recta paralela, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo sería la recta perpendicular? Lo único que cambiaríamos es que la pendiente va a ser su inversa y opuesta. Vamos a utilizar otra hojita, lo cambiaremos aquí nomás. El primer paso es el mismo, ¿no es cierto? Hallar su pendiente, que ya vamos a utilizar o ya vamos a apreciar. Entonces aquí esto lo voy a borrar. Hemos calculado eso, vamos a utilizar, pero ahora vamos a utilizar el concepto de perpendicular. Lo voy a dejar acá. Muy bien. 2y menos 5 igual a 0. Veamos cómo es su recta perpendicular. En el caso que quisiéramos hallar una recta perpendicular, ahora vamos a cambiar esto. Paralela a perpendicular. Muy bien. Entonces, la ecuación de la recta perpendicular ya tenemos el punto, que sería este, y necesitamos la pendiente. La pendiente, entonces, para el concepto de perpendicular, en cambio, es m sub 1 va a ser igual al inverso y opuesto de la otra pendiente, de m sub 2. Entonces, en este caso, vamos a utilizar que esto, la pendiente 2, va a ser igual a su inverso. Observa, si este era negativo, se va a convertir en positivo. A su opuesto, perdón. Y su inverso sería al revés. Entonces va a ser positivo 2. Vamos a calcular ahora la ecuación de la pendiente
o digo de la ecuación perpendicular a la primera ecuación que nos planteaba el texto o el ejercicio. Vamos a decir, además, que esto es y menos y sub 1 igual, vamos a utilizar la misma forma de la ecuación punto pendiente. M sub 2 por x menos x sub 1. Reemplazamos los datos y tenemos y, voy a hacer más acá, ¿sí? Y negativo 2 es igual a positivo 2 por x menos positivo 1, entonces sería x negativo 1. Lo único que nos falta ahora es resolver la ecuación. Y menos 2, hacemos desaparecer los paréntesis, 2x menos 2. Ordenamos la ecuación y en este caso, como x es positiva en el otro miembro, entonces se queda como en el otro miembro. Recordemos que si yo digo A es igual a B, B es igual a A. Quiere decir que los miembros dado la vuelta es lo mismo, ¿no es cierto? Continuamos. 2x. Como esta está positiva en el primer miembro, pasa al segundo miembro como negativa. Negativo y, esto es negativo, pasa al segundo miembro como positivo. Positivo 2 y negativo 2 nos da 0. Entonces también esto va a ser igual a 0. Y esta es la ecuación perpendicular. Recordemos que para encontrar la gráfica, porque nosotros simplemente hemos hecho una gráfica al azar, ¿no es cierto? Debemos encontrar dos puntos en estas ecuaciones y graficarlas en nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a encontrar primero los dos puntos para la ecuación paralela, ¿ya? ¿Qué significa? Que si x es igual a 0, si le damos el valor de 0 a x, vamos a tener la siguiente forma. 2y, 0 más 2y igual a 5, por lo que y entonces va a ser igual a 5 medios. 5 medios es igual a 2.5. Entonces el primer punto que vamos a obtener para la recta paralela es 0,5 medios. Verificaremos, ¿ya? Entonces tenemos x es 0, 5 medios. 1, 2, miren, acá tenemos el primer punto. Y el otro punto sería, ahora vamos con otro color. Este va a ser 0,5 medios. Entonces tenemos acá, exactamente, ¿no es cierto? Ese es el primer punto. Y el segundo punto sería, miren, estoy haciendo aquí las operaciones auxiliares, porque eso tú ya lo sabes. Simplemente te estoy demostrando ahora a partir de estas ecuaciones encontradas. En cambio, si le doy el valor y igual a 0, entonces decimos que x más 0 menos 5 es igual a 0. Entonces tenemos x igual a 5. 2, miren, x va a ser 5 y y va a ser 0, 2, 4, 5. Entonces quiere decir, simplemente aquí extenderíamos nuestra recta. ¿Te das cuenta? Estamos volviéndolo a trazar, ¿no? Pasa. Es exactamente la misma. Veamos en la perpendicular. Para la perpendicular utilizamos esta ecuación. Voy a volverlo a remarcar. Veamos. Entonces dice 2x menos y es igual a 0. Veamos, si yo le doy el valor de 0 a x, entonces voy a tener 0 menos y igual a 0. Entonces y también va a ser 0. Quiere decir que el punto es x0 y es 0. ¿Te das cuenta? Exactamente. En cambio, si le doy el valor de 0 a y, vamos a tener que es 2x menos 0 igual a 0.
entonces x va a ser igual a 0 también, ¿no? Entonces es el mismo punto. Ahora, si solo tengo un punto, ¿qué haces? Vamos a trazar por el concepto de perpendicular, ¿no es cierto?, a esta recta. Miren, con el otro punto unimos y realmente se trata de la misma recta. ¿Estamos? Vayamos a ver un siguiente ejemplo. Tenemos este otro caso. Vamos a encontrar igual la ecuación de una recta que pasa por el punto positivo 8 y positivo 3 y es perpendicular. Ahora solamente nos vamos a basar en perpendicular, ¿ya? Y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos positivo 6, 0 y positivo 6, positivo 4. Este ejercicio es un caso particular también. Observa en qué sentido. Entonces, para poder entender este ejercicio, sería bueno empezar con la gráfica, pero ¿qué tal tú no haces la gráfica? Directamente te vas a la parte analítica, es decir, que directamente te vas a cumplir los pasos para encontrar la recta perpendicular. Tú ya sabes que el primer paso es encontrar la pendiente, entonces vamos a encontrar la pendiente, ¿no es cierto? Si dice perpendicular, quiere decir que M1 es igual al inverso y opuesto a la otra pendiente. Entonces, el primer paso es encontrar la pendiente. Para nosotros la pendiente es a través o a partir de los puntos positivo 6, 0 y positivo 6 y positivo 4. ¿Qué quiere decir? Que esto es x sub 1, y sub 1, x sub 2 y sub 2 para la pendiente. Entonces, además recordaremos que la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Vamos a reemplazar los valores. Entonces tenemos que es 0. En este caso, miren, les hemos dado a estos valores, pero también podrías haber dado a los otros. Ejemplo, en esto. A esto me refiero. Podías haber dicho, no importa el orden de los factores o de los sumandos, no altera la suma total. Entonces, podríamos haber dicho, este es, aquí era y sub 2, perdón. Hemos puesto mal en la fórmula. Así que nos conviene, está bien. Entonces, este era x sub 1, y sub 1, x sub 2 y sub 2. Entonces, reemplazamos los valores. Tenemos y sub 2, positivo 4, menos y sub 1, que sería 0, menos 0, sobre x sub 2, positivo 6, sobre o menos x sub 1, que sería positivo 6, se convertiría en negativo 6. Ahora, observa qué sucede. Aquí tenemos positivo 4 sobre 0. El denominador quiere decir que esto no tiene una solución. ¿Por qué? Porque el denominador jamás puede ser 0. El numerador sí, pero el denominador no. Entonces, este ejercicio ya no nos permite encontrar una ecuación perpendicular. ¿Por qué? Porque la pendiente está con 0. Pero gráficamente, observa qué sucede. Vamos a encontrar, o sea, gráficamente sí podemos solucionar. Los puntos positivo 6 y 0. Vamos a hacer con color, con otro color. Positivo 6 y es 0. Vamos a dar, por ejemplo, por favor, aquí de 2 en 2. ¿Está bien? O sea, quiere decir que nuestra recta va a ser así. ¿Ya? Nuestro eje horizontal y también nuestro eje vertical.
Bueno, positivo 6 y 0. 2, 4, 6. Quiere decir que el primer punto está acá. Punto 1. El punto 2 es positivo 6 y positivo 4. Positivo 6 y positivo 4. 2, 4. Si te das cuenta, pues es una recta vertical, paralela al eje vertical. ¿No es cierto? Y recordemos que decíamos que en estos casos, ¿no es cierto?, la pendiente era una pendiente especial. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Nosotros sí podemos encontrar su perpendicular. ¿Cómo sería su perpendicular? Su perpendicular sería, observa además el punto que nos da de referencia es positivo 8 y positivo 3. Entonces tengo 2, 4, 6, positivo 8. Y positivo 3. 2, 3, ¿no es cierto? Entonces el punto estaría acá. El punto de referencia. Por lo que, aquí hasta el otro lado lo vamos a colocar esto. Este es el punto 1 y este es el punto 2. Entonces, el punto que tenemos de referencia es este. Dice, queremos encontrar la recta perpendicular a esta otra recta que ya nos había mencionado. Entonces, gráficamente, la recta sería esta. ¿No es cierto? El concepto de perpendicular. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esta recta? Gracias a la gráfica. Vamos a cortar con el eje X. Gracias a esta gráfica, yo puedo decir que, ¿no es cierto? Directamente ya podría encontrar su resultado. Acá tenemos que esta es una recta, miren, que pasa por este punto, ¿no es cierto? Pasa por este punto. ¿Cuál es este punto? Este punto es la ordenada que sería Y igual a positivo 3, ¿no es cierto? Y X es igual a 0. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Si X es igual a 0, eso es lo que estamos repitiendo, mira. X es igual a 0. Entonces, la ecuación de la recta es esta. Tomando en cuenta punto y ordenada. El punto es positivo 8. Positivo 8, positivo 3. Y la ordenada, en este caso, B es igual a positivo 3. Y calculamos según la forma de la ecuación punto ordenada, que es esta. No hay una forma de la ecuación punto y ordenada, ¿verdad? Muy bien, por eso, según la gráfica, directamente podríamos encontrar el resultado. Si Y es igual a positivo 3, y la fórmula de la ecuación la ecuación general tenemos que igualar a 0, entonces vamos a tener que Y menos 3 es igual a 0.